las peticiones de salud esta noche. Y quiero abrir la Biblia al libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo número 13 al 15. Hoy es el segundo día del año 2020 y hemos dedicado este día a la oración por nuestra salud. Y creemos que en Dios está nuestra salud. Y quiero empezar hablando de cómo Dios creó al ser humano con toda la bendición que le dio. Es que en realidad, cuando el ser humano estaba con Dios, según el libro de Génesis, capítulo número 1, el ser humano no tenía ningún problema de enfermedad. No es que padeciera alguna enfermedad física o alguna enfermedad mental o alguna enfermedad emocional o de tipo espiritual. El ser humano lo tenía todo porque estaba con Dios. Así fue creado originalmente el ser humano. No fue creado bajo las condiciones en que hoy se encuentra, en un estado de carne, sino que era la imagen y la semejanza de Dios. Pero debido a la caída, al pecado, a Satanás, el ser humano quedó separado de Dios. Dios mismo tuvo que separarlo de su presencia, y a partir de ese momento, según el libro de Génesis, le llegaron todas las enfermedades que hasta el día de hoy el ser humano padece. Y estas dos condiciones, el estar con Dios y el estar separado de Dios, son descritas en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 13 al 15, dice de esta manera: el corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Y el libro de Proverbios está hablando de estas dos condiciones. Es que toda la Biblia nos habla de la condición del ser humano separado de Dios y la respuesta de Dios a ese ser humano separado de Él. Y es que el proverbista está escribiendo acá del corazón, y dice que el corazón alegre, una versión dice hermosea el rostro. ¿Y por qué una persona puede tener un corazón alegre y su rostro hermoso? Es únicamente cuando está con Dios, cuando está feliz, cuando tiene gozo. Porque la otra condición es el corazón quebrantado, es el corazón afligido que destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, pero de conocimiento de este Dios que lo creó, de conocer más de Dios, mientras que el necio se alimenta de basura. Esta es la misma condición, el hombre con Dios y el hombre separado de Dios. ¿Qué es lo que el hombre que está con Dios anhela? Tiene hambre del conocimiento de Dios. Pero el hombre separado de Dios se vuelve necio y se alimenta solamente de basura, dice este versículo. Así es la condición del ser humano cuando está con Dios y cuando está separado de Dios. Para el abatido, para aquel que está separado de Dios, cada día acarrea dificultades. Cada día es un problema. Pero para el corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Por eso, cuando nosotros examinamos a la luz de la palabra, en realidad la enfermedad
tiene su origen en la caída del ser humano. La enfermedad y la muerte vinieron gracias a la caída del ser humano. La enfermedad y la muerte surgieron gracias a la separación del hombre con Dios. Por eso podemos decir que la enfermedad es una consecuencia del pecado. Y Romanos capítulo 5, verso 12 lo describe de esta manera: que por el pecado entró la muerte al ser humano. Por eso hoy el ser humano sufre de todas las enfermedades que le aquejan en su diario vivir. Y hay algunas causas secundarias de las enfermedades. Por ejemplo, uno es el desequilibrio físico. Si usted no vive de manera equilibrada, es seguro que su cuerpo se va a enfermar. Si usted come mucho, usted va a terminar con alguna enfermedad, es seguro. Si usted no duerme bien, usted va a terminar con alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque hay desequilibrios físicos y eso produce enfermedad. También puede ser que algo, que usted esté violando las leyes morales. Por ejemplo, que usted debe guardarse moralmente en algunos aspectos, pero a usted no le importa eso y entonces puede producir alguna enfermedad en su vida. Otra causa secundaria de la enfermedad son pecados concretos que hay en la vida de la gente. Y debido al pecado vienen todas estas enfermedades. Y una tercera causa es que Dios a veces permite que vengan enfermedades a tu vida. Dios las permite. Y no es que hayas pecado, no es que te hayas desequilibrado, no es que hayas quebrantado alguna ley moral. Job era un hombre íntegro, sin embargo Dios permitió una enfermedad en su cuerpo. Entonces podemos encontrar en la Biblia que hubo hombres de Dios que no estaban alejados de Dios. No, ellos estaban con Dios. No es que, es que yo soy hijo de Dios, entonces ya no me voy a enfermar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que la enfermedad está metida en este cuerpo. Es consecuencia del pecado. Y usted puede ver en la Biblia hombres. Eliseo, revise el Antiguo Testamento, y el profeta que más milagros hizo se llamó Eliseo, no fue Elías. Eliseo hizo el doble de milagros de Elías. Así que el profeta que más milagros hizo, dice que enfermó de la enfermedad que murió. Se enfermó el que hacía los milagros. El profeta que estaba con Dios también se enfermó. Usted puede ver otro ejemplo. Es Job, que se enfermó siendo justo, íntegro. Estaba con Dios. Él estaba allí. Sin embargo, vino la enfermedad a Job. Pablo no fue sanado de su aguijón. ¿Y quién dice que Pablo no fue el apóstol que más corrió con la evangelización mundial? Claro, y tenía un aguijón en su carne. Y él dice: he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y solo me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esos son hombres que estaban con Dios. Sin embargo, estaban enfermos. Es que la enfermedad tiene su origen en la caída del ser humano. Timoteo, un discípulo de Pablo, sufría de su estómago continuamente. Y Pablo le recomienda: ya no tomes agua, mejor bebe vino, por causa de tu estómago. Así que este muchacho era un problema su estómago, y entonces tenía que cuidarse bastante. Pero andaba haciendo la evangelización mundial. Claro que sí. Estaba con Dios. Otro es Trófimo, que Pablo lo tiene que dejar en Mileto porque se enfermó. Iba en el recorrido para hacer la evangelización mundial con Pablo, pero en Mileto Trófimo se enferma y ya no puede seguir. ¿Y quién dice que no estaba haciendo la evangelización mundial? ¿Quién dice que esto no habían creído que Jesús era el Cristo?
es que la enfermedad tiene su origen en la caída del ser humano. Amén. Así que nos podemos enfermar. Amén. Mientras estemos en este cuerpo. Pero toda nuestra salud, tanto física, emocional, mental y espiritual, deben ser puestas delante del Evangelio. Deben ser traídas delante del Evangelio. Y aquí es donde tenemos que entender entonces cuál es la respuesta del Evangelio. Porque el Evangelio es más grande que tu enfermedad. El Evangelio es más grande que tu necesidad de sanidad. El Evangelio es lo único que te puede dar eternidad. Mucha gente es sanada físicamente. Mucha gente es sanada emocionalmente. Mucha gente es sanada incluso espiritualmente. Pero después se olvidan de Dios. Ahora, si el Evangelio, en realidad el Evangelio está en tu vida, entonces no importa todo lo demás. Éxodo 23:25. Moisés escribió: sirve solamente al Señor tu Dios. Sírvelo solo a Él. Sírvelo solo a Él. Porque si lo haces, yo te bendeciré con alimento y con agua. Y te protegeré de enfermedades. La promesa de Dios es que Él nos va a proteger de enfermedades si tan solamente le servimos a Él. Y seremos bendecidos con alimento y con agua. Y seremos guardados por el poder de Dios también si tan solamente le servimos a Él. Y muchos creen que servir a Dios es venir al templo y ser diácono y poner la silla. Eso no es servirle a Dios. Es que tú le sirves a Dios en todo lo que haces todos los días de tu vida. Amén. Tú eres un hijo de Dios aquí o donde estés. Así que le sirves a Dios en tu trabajo, en donde quiera que estés. Por eso Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es una buena medicina. ¿Por qué? ¿Por qué el corazón alegre es una buena medicina? ¿Por qué? Porque es un corazón feliz, porque es un corazón que está con Dios, que es un corazón que puede recibir las respuestas del Evangelio a su vida. Por eso solo el Evangelio puede producir este corazón alegre. Pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. El espíritu quebrantado, el espíritu que no tiene a Dios, el espíritu que depende de otras cosas pero no de Dios, entonces consume sus fuerzas. El Evangelio entonces es para nuestra vida, para nuestra salud, tanto física, emocional, espiritual. Es todo. El Evangelio es vida. Lo que necesitamos es el Evangelio. No importa aún cuando nos enfermemos. Es que si Dios nos quiere sanar, ¿usted cree que Dios no nos sanaría? ¿Verdad que sí? Si a Dios no le cuesta nada producir una sanidad. Pero ¿y entonces por qué llega la enfermedad? ¿Por qué llega? Es que a través de la enfermedad Dios se va a glorificar. Pero ¿por qué Dios se va a glorificar? Es que Dios quiere que tú puedas creer el Evangelio, que tú puedas entender claramente el Evangelio. Por eso Proverbios 12:25 dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¿Has estado deprimido algún día? ¿Qué es lo que produce ansiedad? ¿Qué es lo que el corazón del hombre lo deprime? Pero la ansiedad es producto de la falta de confianza, de fe correcta en Dios, es no tener el Evangelio. La ansiedad llega porque no hemos creído correctamente lo que la Biblia dice. ¿O acaso Dios, Jesús, el Cristo, no dijo: por nada estéis afanados? ¿Por nada estéis angustiados? ¿Por nada os turbéis?
he aquí, yo estoy con vosotros, que nadie robe tu paz. ¿O acaso Él no lo dijo? Pero como no podemos llegar a creer firmemente que Él es el Cristo, el que consumó todo en la cruz del Calvario, entonces viene la ansiedad al corazón del hombre. Y entonces la ansiedad produce depresión. Y la gente se enferma emocionalmente, se enferma mentalmente, debido a que no puede confiar en el Evangelio, debido a que no puede poner toda su fe en la palabra de Dios. Por eso el proverbista dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra, mas la buena noticia lo restaura, mas la buena noticia lo sana, mas el Evangelio lo puede restaurar. Porque la buena palabra es Cristo, el Verbo hecho carne. Así que necesitamos a Cristo. No necesitamos un verso, necesitamos a Cristo. No necesitamos un versículo aislado de la Biblia, no, necesitamos a Cristo. El Evangelio, Cristo entrando a mi vida, creyendo que Él es el Cristo, en Él puedo confiar totalmente. Entonces esa buena palabra va a alegrar mi corazón y la ansiedad se va a ir, el estrés se va a ir, la depresión se va a ir, si tan solo la buena palabra entra a mi vida. Así que el Evangelio es vida para tu salud física, emocional, mental y espiritual. Jesús el Cristo es el Evangelio. Jesús el Cristo es la buena palabra. No es otra cosa, hermano. La iglesia está acostumbrada, hermano, a tomar pastillas contra el dolor. Y van los domingos a los templos y les dan su pastillita contra el dolor. Y se toman su pastillita y el día martes ya andan otra vez todos así locos. Y no pueden tener paz, hermano. No pueden vivir bien. Se toman su pastilla el domingo y hasta el otro domingo llegan otra vez a recibir su segunda pastillita. Y viven pastilla tras pastilla, pero no han encontrado en realidad cuál es el punto que hay que resolver. Es que hay que dejar que el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, entre a mi vida. La buena palabra. En el Salmo 147:3, el salmista escribe diciendo que Dios, Él sana a los de corazón quebrantado. Estás herido, hay heridas en tu corazón, hay problemas emocionales, hay problemas mentales, te ha dolido eso que te ha pasado. Él sana a los de corazón quebrantado. Tal vez ha sido muy doloroso, pero Él vino para vendar tus heridas. Pero ¿cómo lo hace? A través del Evangelio, a través de la buena palabra, a través de aferrarte creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No a través de otra cosa, es a través de esta fe. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando oraba por su aguijón en su cuerpo, Dios le contestó. Y el apóstol Pablo dice: 3 veces he rogado al Señor, y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Dios le está diciendo: no te voy a sanar. Sí, tú me has pedido que yo te sane, pero no te voy a sanar. Es que lo que tú necesitas es mi gracia. ¿Y quién es la gracia de Dios? Cristo. Es Cristo. Él es su gracia. Muchos creen que gracia de Dios es caerle bien a la gente. Vea la Biblia y vea que la gracia de Dios es Cristo. Claro que si Cristo está, le va a cambiar la cara a usted y le va a caer bien a la gente.
Es que la gracia de Dios va conmigo porque cuando estoy haciendo cola en el banco me dan el lugar de adelante. Eso no es gracia de Dios. La gracia de Dios es Cristo habitando en tu vida. Y entonces si Cristo habita en tu vida, Él abrirá bendiciones delante de ti. Entonces hemos reducido la gracia de Dios como algo simple, como algo tan terrenal. No, es que la gracia de Dios es Cristo. Por eso Él dice, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Pablo, yo te voy a sanar, pero te voy a dar mi gracia. ¿Acaso Cristo no es más grande que tu enfermedad? ¿Acaso Cristo no es más grande que tu sanidad? ¿Acaso Cristo no es más grande que lo que hoy te está pasando? ¿Acaso Cristo no es suficiente para tu vida en la cruz del Calvario? ¿Acaso no se cumplió todo en esa cruz? Claro que sí. Claro que sí. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme, dice Pablo, de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Me jacto en mis debilidades. Yo no puedo. No voy a recibir sanidad. Pablo está diciendo, no me quiso sanar el Señor. Pero no importa, yo voy a seguir haciendo el pacto de la evangelización mundial. No importa. Yo seguiré con la buena palabra. No me voy a detener. Es que el evangelio debe entrar a todo mi ser cada día. No es algo que yo necesite el domingo, como una pastilla. Usted si tiene una infección y esa infección le produce dolor, y entonces usted compra una pastilla contra el dolor y se la toma todos los días. Usted dice, me siento bien, ya se me quitó el dolor. Sí, pero al otro día tiene otra vez el dolor. Y entonces ¿qué va a necesitar? 2 pastillas. Me voy a tomar 2 ahora. Y se toma 2. Me siento bien, ya se me quitó el dolor. Pero viene el tercer día y el dolor continúa. ¿Y usted qué hace? Ahora voy a pedir 3 pastillas. Así están los cristianos hoy. Están pidiendo pastilla tras pastilla, pastilla tras pastilla, y tratan su dolor y se quitan el dolor y calman el dolor, pero no están tratando el problema de la infección. Entonces, ¿cómo podemos tratar el problema de la enfermedad? Solo con el evangelio, cuando entra todos los días a mi vida. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. Oiga lo que el Señor dice. Escucha atentamente mis palabras y no las pierdas de vista. No las pierdas de vista. Es decir, no despegues tus ojos de ella. Escucha atentamente mis palabras. Escucha primero. Luego míralas. No las pierdas de vista. Escúchalas y míralas. Que entren. Luego dice que entre. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Escúchalas. Míralas. Léelas. Créelas. Agárralas. Mételas. Que se metan dentro de ti, que toquen tus huesos, que toquen tu espíritu y que todo aquello que está muerto allá dentro de ti pueda ser cambiado. Esto es la palabra del Señor, que puedan llegar hasta lo profundo de tu corazón, que toquen los tuétanos de tus huesos. Pues estas palabras traen vida a quienes las encuentran. Traen vida a quienes las encuentran. Traen vida a quienes las encuentran. Y dan salud a todo el cuerpo. La palabra de Dios es poderosa y capaz de partir el alma y el espíritu y entrar hasta las coyunturas
y hasta los tuétanos de nuestros huesos, y discernir incluso las intenciones de nuestro corazón. Esto es la palabra de Dios, como una espada de doble filo. Y cuando tú te encuentras con esta palabra, encuentras la vida de la palabra, y entonces hay salud a todo tu cuerpo. ¿Alguien está entendiendo lo que significa que el evangelio entre a su vida todos los días? Es el poder de Dios entrando a tu vida. No es una oración, no es un ungimiento, no, es el evangelio lo que da vida. Es el poder de Dios lo que da salud a todo tu cuerpo. El Salmo 107, 20-21. Dios envió su palabra y lo sanó. ¿Qué fue lo que Dios envió? Su palabra. Su palabra, su evangelio, el verbo hecho carne. Él envió a Cristo y lo sanó. Envió al Mesías y lo sanó. Él envió su palabra y lo sanó. Y no solamente los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Los arrebató, estaban a punto de morir, pero los arrebata. ¿A través de quién? A través del Mesías, del Cristo, que vino a morir en la cruz y levantarse en la resurrección. Es a través del evangelio que Dios hace todo esto. Y como consecuencia de ello, el verso 21 dice: que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. ¿Dios puede sanar? Claro que sí. Lo hace en su voluntad. Y su voluntad siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta, según Romanos 12:2. Así que Dios puede sanarte. Claro que sí. Claro que sí. Dios puede traer sanidad a tu cuerpo hoy. Claro que sí. Aún sin que nosotros oremos, sin que nosotros hagamos nada. Es que si Él quiere sanarte, allí donde estás, te puede sanar y ya. ¿Cuál es el problema para Dios? Si Él te quiere sanar, lo va a hacer. Dios sigue sanando ahora. Pero debemos tener claro que todas las sanidades que Dios hace tienen un solo propósito. No es que tenga muchas razones por las cuales sanar. En Mateo capítulo 8, verso 15 al 17, dice que Jesús le tocó la mano a la suegra de Pedro y la fiebre se fue. Y entonces ella se levantó y le preparó una comida. La suegra de Pedro fue sanada por Jesús. Y Él es el mismo Dios. Él puede sanar a las suegras incluso. La sanó. Aunque la nuera no quiera, si Dios quiere sanar, sana a la suegra y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? No importa si es suegra buena, suegra mala. Si Dios quiere sanar, sana y ya. Él es Dios, Él es soberano y Él puede sanar. Así que sanó a la suegra de Pedro y ella se levantó enseguida y le preparó una comida. Y aquella misma noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados, sí, llenos de demonios, y Él los sanó. ¿Cuál es el problema? Es que Él puede echar fuera demonios. ¿O acaso no es Dios? Él es el Cristo, Él es Dios, Él es la buena palabra. Así que le llevaron aquella noche muchos endemoniados y Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden. Y les dijo: váyanse muchachos, y vaya tú. Y luego dice que sanó a todos los enfermos. Todos los enfermos los sanó. Es que Él es Dios. Y si Él te quiere sanar, lo va a hacer.
Ya sea que te echemos o no te echemos aceite. La gente cree que Dios lo va a sanar porque le echaron aceite, o porque ayunó, o porque oró, porque no, es que Dios sana porque Él es Dios. Y en aquella noche sanó a todos los enfermos. Pero ¿cuál era la razón por la que Dios hacía todo esto? Porque es que Él vino a sanar a la suegra. Porque es que Él vino a sanar a los enfermos. ¿Y por qué es que Él vino a echar afuera a los demonios? ¿Por qué? Es que dice acá, así de esta manera se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó todas nuestras dolencias. Es que de esta manera Él estaba demostrando que Él era el Cristo. De Él hablaba Isaías 53. Él estaba sanando para que la gente pudiera creer una sola cosa: que Él era el enviado de Dios, el Cristo, el Mesías prometido para su pueblo. Así que de esta manera se cumplió lo que Isaías había dicho. Él se llevó todas nuestras enfermedades y quitó todos nuestros dolores. Y entonces hoy la gente entra en conflicto porque oran y no se van sus dolores. Y algunos ya no se les van a ir porque ya tienen 80 años. Ya el cuerpo ya Dios, es normal que se deteriore por causa del pecado, por causa de la caída. El cuerpo se va deteriorando. Eso lo tenemos que entender. Pero de verdad Él sigue sanando. Juan 20, 30, 31 dice que los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, ¿por qué se registraron todas estas sanidades? Con un solo propósito: para que podamos creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué pueden suceder sanidades en medio nuestro esta noche? Con un solo propósito: para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que si hay una sanidad, recuerda que es con ese propósito: que tú reconozcas en tu vida quién es Jesús como el Cristo, el Mesías prometido. Ese es el propósito por el cual suceden todas las sanidades y los milagros. Amén. Ustedes han traído esta noche sus necesidades de salud, y yo les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar.